Hola, buenas tardes a todos. Primero presentarme, me llamo Mariano Molina, soy en primer lugar voluntario de Energías Sin Fronteras, una ONG dedicada a llevar la energía a todos aquellos que no la tienen y que son vulnerables, y como miembro de Energías Sin Fronteras, miembro de la Mesa de Acceso Universal a la Energía, que sabéis que es este conjunto de organizaciones que persiguen este objetivo de conseguir el acceso universal y de trabajar para erradicar la pobreza energética. Y dentro de MAUE, pues soy el secretario de la Junta Directiva de MAUE. Me han elegido como moderador hoy para la primera sesión. Si os fijáis, esta jornada tiene un matiz regional o está organizada en base a un matiz regional. Vamos a hablar de Iberoamérica, la siguiente sesión de África y la última de Europa, porque entendemos que hay características distintivas en cada una de estas áreas para esos esfuerzos de conseguir el acceso universal o de erradicar pobreza energética. Nosotros empezamos con Iberoamérica y empezamos hablando de cómo conseguir la electrificación en Iberoamérica, una región que, si excluimos, por ser rigurosos, si excluimos España, Portugal y Andorra, es una región de 600 millones de personas, 11 más si consideramos Haití, que es un caso muy especial dentro de esta región, y en la cual estamos hablando de que hay esos 620 millones de personas, entre 18 y 20 millones de personas que todavía no tienen acceso a la electricidad. Lo cual quiere decir que es aproximadamente entre un 2 y un 4%, según la estadística que uno ve del total de la población, y que además esos 18 o 20 millones de personas, un 90% de ellos están en zonas rurales. La sesión la vamos a organizar, o hemos acordado organizarla de dos maneras que pensamos que es la más interesante. Y la primera es con tres grandes expertos que ahora os presentaré, abordar un diagnóstico de la región, qué la hace especial, porque cuando hablamos de la última milla generalmente pensamos en Iberoamérica. Y una segunda pregunta que les dirigiré, que irá encaminada no solo a quedarnos como meros analistas, sino también como proponentes de soluciones. Y proponentes de soluciones con, si queréis, una ventaja, y es que todos nosotros, y especialmente las personas que están a mi derecha, son personas que han trabajado, que están trabajando, que conocen muy bien la situación iberoamericana, y que cada uno en su ámbito pues tienen una opinión seria, sensata y bien formada de qué es lo que ocurre allí y qué es lo que se podría hacer. No hablo más, simplemente presentaros. Tenemos con nosotros, y voy a mirar los papeles porque me han pasado unas bios tremendas y no quiero equivocarme. En primer lugar, empezaré con Luis Jesús Sánchez Tembleque. Luis Jesús es ingeniero de minas, es una persona que toda su vida profesional ha estado dedicada al sector público, que ha estado en el mundo regulador y está todavía durante mucho tiempo. Él está ahora mismo en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, estuvo también en la antigua Comisión Nacional de la Energía y que actualmente ocupa, junto a su posición en la Comisión de los Mercados y la Competencia, ocupa el puesto de secretario ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía, ARIAE, una asociación que agrupa nada menos que a 25 instituciones reguladoras, entiendo, en 20 países de Iberoamérica, y que es el gran club de reguladores iberoamericanos o el gran think tank o foro de intercambio de experiencias. En segundo lugar, Andrés González García, que está aquí a mi derecha. Andrés, lo tengo que decir, está muy contento porque acaba de ser doctor y el hombre ha dedicado mucho tiempo y muy concienzudamente, como es Andrés, acaba de pasar su test de doctor, lo ya. Él es ingeniero por ICAI,
es miembro fundador de Guaya Energy, que como ha comentado antes Andrés Muñoz, es un spin-off destinado precisamente al apoyo y a la ayuda a la regulación, al desarrollo de regulación y de planificación en este tipo de países. Yo destacaría también que es investigador invitado en el Universal Energy Access Lab, conjunto entre el MIT y la Universidad de Comillas, y que tiene una gran experiencia, sobre todo en modelos de planificación y en modelos reguladores en una gran variedad de países, tanto iberoamericanos como africanos. Y al fondo de la mesa tenemos a otra persona que también es un gran experto en estos temas, José Gabriel Martín Fernández. José Gabriel es ingeniero químico, lleva en el mundo de la energía, según lo que me dice, desde el año 2003, desde el 2007 en Acciona, y actualmente es el director gerente de la Fundación Acciona.org, con gran incidencia en el mundo iberoamericano y sobre todo de fácil como operador para facilitar el acceso universal en esos países. Pasando a la sesión, os decía, lo primero es intentar establecer un diagnóstico. Yo voy a hacer una pregunta genérica que me gustaría que cada uno de vosotros me contestara, y es: ¿qué es lo que hace especial a Iberoamérica cuando hablamos de acceso universal a la energía? ¿Por qué hablamos siempre de última milla en Iberoamérica? Es un problema tecnológico, es un problema legislativo, normativo, institucional. Hay un patrón común en los problemas de acceso universal entre los países. Se puede hablar de un patrón común entre estos países. ¿Cuál es el papel que las comunidades en acceso se les está otorgando o están desarrollando en Iberoamérica? En definitiva, ¿cuál es vuestra visión de por qué el acceso universal a la energía, a pesar de haberse desarrollado muy rápidamente en esta región en los últimos años, todavía no es una realidad? Yo, para empezar, si queréis, empezamos por José Gabriel y vamos de derecha a izquierda de la mesa. José Gabriel, os pediría que no entraseis en las soluciones. La dejamos, os doy 4 minutos a cada uno para dar vuestro diagnóstico y en la siguiente fase hablamos de soluciones. Muchísimas gracias, Mariano, y gracias a esta escuela por ejercer de anfitrión y por empujar el hecho de que para mí es una satisfacción ver la sala casi llena y además encontrarme con tantas caras conocidas que somos de otras generaciones, pero sobre todo ver lo que ocupa la parte trasera de la sala, que es toda esta gente joven. No sé si responde a una obligación académica, pero en todo caso estáis aquí, os toca escuchar este plomo que os vamos a dar sobre esto que se llama el acceso universal a la energía o la pobreza energética. Yo, hablando de diagnóstico, empezaría por el primer problema. Quiero hablar de que hay un problema de diagnóstico, porque Mariano mencionaba los 18 o 20 millones de personas, pero realmente son datos, no es nada veraz este dato. O sea, esto son estadísticas basadas o son datos estimados a partir de censos, en muchos casos muy obsoletos, de más de 5 años, en algunos países por encima de 10 años. Algunas iniciativas han llegado a georreferenciar dónde está el problema en países en los que este problema es de menor cantidad, que es, por ejemplo, Chile, pero cuando visitas esas zonas, pues son datos que tampoco corresponden a la realidad. Y diría que el mayor problema, que no me canso de decirlo siempre, es que si tú consultas, y lo he hecho esta semana, determinados organismos multilaterales y ves si este problema existe todavía en países como Colombia, como Ecuador, como México o como Brasil, creo que también incluso es uno de los que Chile sí que lo consideran, hay un 100% de acceso a la electricidad y así lo podéis encontrar en organismos multilaterales, con lo cual no hay un problema. O sea, realmente para muchos no es un problema, y en realidad es que afecta a esos 18 o 20 millones de personas. La buena noticia en el contexto iberoamericano es que las tasas de electrificación son muy altas, por encima del 90%, pero eso genera otro reto y es una particularidad que no existe en África o en algunos países del sudeste asiático, y es que lo que queda, ya lo han dicho, es la última milla. O sea, queda la parte más compleja, las poblaciones más pobres, más aisladas, y eso es un enorme reto. Hablando de diagnóstico, diría, hemos avanzado desde el año 2015, que para nosotros pues podría ser como el hito en el que por fin está en la agenda internacional de máximo nivel, está el acceso a la energía como una prioridad. Bueno, pues todavía hoy
hay 670 millones de personas en el mundo. Sí, hablábamos de miles, de 1.000 millones hace unos años, pero seguimos teniendo y nos queda la mitad de esos 15 años para cumplir. Con lo cual, creo que todavía nos queda, y el diagnóstico es que la situación es bastante crítica. En términos de acceso a soluciones de cocinado limpio, yo las cifras que manejo son de 2.300 millones de personas que no tienen acceso a soluciones como tal, y creo que es un problema grave. Pero vamos a cuantificar esto. Hablando de un término de acceso a la energía promedio, hay un estándar que va de un nivel 0 a un nivel 5, vamos a hablar en términos de un nivel de 3, que puede ser un promedio. La inversión necesaria para atender la demanda o para cubrir el acceso a la energía en un país como Chile no llegaría a 100 millones de euros de inversión. En Panamá igual son varios cientos de millones de euros. En Perú, que hay algún millón de personas sin acceso, igual son miles de millones, 1.500, 1.000. Bueno, esto depende de por cuánto multipliquemos esa población que la hay. Con lo cual, yo creo que no es un problema de inversión. O sea, si no es un problema de inversión, ¿cuál es el problema que existe realmente? Porque no es un problema de volumen de dinero, de fondos que sean necesarios. El problema, yo creo que para mí existen dos. Uno, desgraciadamente lo tenemos que asumir, no es una prioridad política, porque 18 o 20 millones de personas sobre una población de unos cuantos cientos de millones de personas de la base de la pirámide, pues es bastante irrelevante. Y el segundo es que tampoco es un negocio. O sea, pensar que las empresas van a llegar a invertir en entornos aislados con población por debajo del nivel de la pobreza o de la pobreza extrema es una quimera. En términos de demanda, hablamos de población que va a consumir muy poca electricidad y por eso no es atractivo tampoco. En nuestra experiencia en Panamá, monitorizando en sistemas, el consumo en sistemas por debajo de 10 kilovatios hora al mes disponibles, el 55% de la población que lo analizamos consumía menos del 50% de la energía que tenía disponible. O sea, ese es el nivel de consumo que tiene esta población. En Perú, creo que recordar que el 58% de la población consume menos, está asignado a la tarifa de menos de 100 kilovatios hora y los nuevos entrantes, los nuevos usuarios que están entrando, consumen menos de 10 kilovatios hora al mes. Si hacéis el cálculo, pues os da para unas cuantas horas de luz, conectar algún dispositivo tipo una televisión, pero el consumo es muy bajo y eso es lo que hace que no sea, entre otras cosas, atractiva. Yo creo que el cambio, o sea, lo que requiere esto es un cambio de paradigma, plantearnos si realmente solo la electrificación con redes es la solución. Creo que ha habido un avance en todas las tecnologías, en los modelos de negocio y debemos plantearnos eso, que tenemos que pensar en que hay que cambiar la forma de hacer las cosas basándonos en soluciones off-grid, soluciones individuales, soluciones basadas en microred, y esto nos afecta a todos. Y de manera también relevante quisiera mencionar el papel de los reguladores. Y estando aquí Luis Jesús, pues me gustaría hacer una mención. Dentro de las regulaciones y la legislación actual existen huecos para hacerlo. Lo que ocurre es que te enfrentas a una barrera de entrada porque nadie lo ha hecho hasta ahora. Nadie ha ido con un modelo que no sea el convencional de extensión de redes. Hay soluciones, hay experiencias, pero no son las mayoritarias. Sí, termino ya. La buena noticia, que hay soluciones, hay modelos basados en energías renovables que permiten garantizar el acceso de manera sostenible y asequible. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a la Casa, a ICAI y a Maue por haberme invitado. Nos ha pedido, Mariano, un diagnóstico y cuáles son los problemas que vemos, ¿no? Cuáles son las barreras. Vengo en nombre de ARIAE. ARIAE es la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía. Es Iberoamérica, es España y Portugal, más México para abajo, siempre países de habla española y habla portuguesa. Bueno, en ARIAE, pues lo que fundamentalmente es un foro de discusión de buenas prácticas regulatorias. Eso es lo que nos mueve. Y bueno, pues aquí tenemos también una parte de la regulación que tenemos que desarrollar y promover dentro de lo que es ARIAE y dentro de lo que son los países iberoamericanos. Como nos pedía Mariano un diagnóstico, se me ocurre pues pensar y sobre todo para la gente que está detrás, que quiere también documentos, quiere figuras, quiere tablas, hablar de un documento, de un estudio que hicimos en el año 2021 en colaboración con la SEGIP. La SEGIP es la Secretaría General para Iberoamérica, la que organiza la cumbre de jefes de Estado y Gobierno cada 2 años, ARIAE, SEGIP y Maue.
Por supuesto que Mawei aportó el conocimiento que tenía y la verdad es que fue casi un año de intercambio de experiencias, de reuniones online en aquel momento, año 21, pues con muchas de las personas que están aquí en este momento. Y se elaboró un documento con la idea de llevarlo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del año 21 que se celebraba en Andorra. Ese documento se llevó, pero pasó muy rápido. Pasó muy rápido porque fue una cumbre virtual, prácticamente ni se vio. Luego después, desde Ariae y desde la Mawei y SEGIP, pues hicimos una presentación pública en un webinar el 24 de junio de ese año, ¿no? Este documento lo podéis encontrar, se llama ODS 7 en Iberoamérica, alcanzar la última milla. Lo podéis encontrar en la página web de Ariae, es ariae.org. Ariae.org, en un sitio que se llama Documentos Públicos aprobados por la Asamblea. Y hay que buscar el año 21 y en el año 21 está este documento, ¿vale? Es un documento de 160 páginas, o sea que esto, sobre todo los jóvenes. ¿Y qué se hace en este documento? Pues bueno, pues hay contribuciones no solamente de la Mawei, de Ariae, de la SEGIF, sino también de 26 instituciones, tanto supranacionales como puede ser el BID, como puede ser el Banco Mundial, CEPAL, etcétera. 6 gobiernos tienen también contribuciones ahí, municipios, ONGs, reguladores, etcétera. ¿Y cuáles son los resultados? Ya se han dado aquí de forma general. Se analizaba ese acceso universal a la energía desde el punto de vista de la electricidad y desde el punto de vista del cocinado limpio. En electricidad se ha avanzado mucho en Iberoamérica desde el año 2010, donde había un 94% de electrificación, al año 19, en el que se alcanzó el 98%, o sea que faltaban un 2%. Eso significa 10 millones de habitantes. Pero claro, es Iberoamérica, no tenemos en cuenta Haití, donde también hay otros 12 o 15 millones de habitantes que no tienen acceso. Quiero decir, lo que es Iberoamérica sin Haití son 10 millones de habitantes, pero casi todos se concentran en zonas rurales aisladas y esto es lo importante. En los distintos países hay mucha, como se comentaba antes, mucha disparidad. Estamos hablando de Centroamérica, pero también estamos hablando de grandes países como puede ser México, Brasil o Argentina, donde también hay una gran cantidad de población que no tiene en número de habitantes, sí, sin embargo en porcentaje muy pequeño. Y el problema es cómo llegar a esa última milla donde ya se ralentizan las soluciones para poder electrificar. Sobre el cocinado limpio en Iberoamérica se hablaba de que el 88% tenían un cocinado más o menos limpio y faltaban 70 millones de personas que vivían en atmósferas insalubres y que había que cambiar ese sistema de cocinado, ¿no? Pasando a la biomasa limpia, la electricidad o el GLP. Había unos desafíos que se muestran en el documento, como es llegar a esa última milla antes del año 2030, pero no solamente eso, llegar, sino ir más allá del acceso básico. Y también garantizar los servicios básicos, garantizar el suministro de los servicios básicos, me refiero a escuelas, pequeñas industrias, etcétera. Y la fiabilidad, que el suministro sea fiable, porque muchas veces no lo es. Esto es importante. Barreras, pues fundamentalmente, ya lo ha comentado José Gabriel, no es un negocio hoy por hoy, pero sobre todo también no hay una concienciación política importante, no hay una implicación relevante de los gobiernos, que es donde tiene que comenzar todo. El Estado es el principal responsable, pero no solamente es el Estado, sino también son las instituciones y son las municipalidades, las empresas, etcétera. Y entre todos tenemos que apostar por y apoyar ese acceso a la energía, ese acceso universal a la energía. No he dicho que Iberoamérica es la región más renovable del mundo y lo seguirá siendo. Es renovable porque sus fuentes energéticas son, fundamentalmente, la electricidad, son renovables. Pero derivado del desarrollo económico, derivado del desarrollo del crecimiento de la población, necesita más energía y hay que conseguir que ese desarrollo sea basado en fuentes renovables. Lo dejo aquí y ya hablaremos de las soluciones. Me parece estupendo y además te lo agradezco, porque vamos un poquito por detrás de... le paso la palabra a Andrés. Andrés, tu punto de vista. Bueno, me ha pedido Mariano que corra, así que, bueno, voy a ir un poquito rápido, pero coincidiendo con el diagnóstico que ya han hecho Pepo y Luis Jesús, yo destacaría varias cosas. Lo primero, es verdad que el diagnóstico oficial, el que da OLADE, de 18 a 20 millones, está bastante infravalorado, no solo cuando vas a las regiones, sino cuando analizas en profundidad los países. Nosotros hemos trabajado
en Haití, El Salvador, Ecuador, Honduras, Bolivia, Brasil, Paraguay, Panamá, Perú, Belice y Colombia. Y en todos estos países hemos trabajado con el gobierno, con las empresas distribuidoras, con los organismos multilaterales en analizar fotos vía satélite, población, censos, cuál es la población sin acceso. En Perú, de 300.000 familias hemos pasado a 1.300.000 familias con matices. En Paraguay, de 30.000 familias hemos pasado a más de 80.000. En Brasil, bueno, eran 300 y pico mil familias en el Amazonas y siguen siendo 305.000. La situación en general en estas zonas tan aisladas es de falta de presencia del Estado. Entonces, salvo con distintos matices, no es una situación generalizable en toda la región, hay países que lo están haciendo francamente bien. En estas zonas muchas veces no se sabe lo que está pasando, el censo no llega, la persona que está haciendo el asesoramiento, hay más de la mitad del territorio de Colombia no está concesionado, no hay nadie responsable de electrificar, por tanto, los datos que se tienen de electrificación de estas zonas con problemas de desmovilización de la guerrilla, zonas con problemas de narcotráfico, también hay zonas en Perú que nos llamaban de población intangible, y uno que dice esto en castellano, ¿qué significa? Bueno, pues población que no puede el gobierno tratar, ¿no? Los intocables o la población no contactada en Brasil, ¿no? Es una situación compleja. Entonces, la primera brecha es de acceso, de personas que tienen acceso a la energía. Ya digo que no es, que es algo mayor y ciertamente muchos países que tienen el 100%, a lo mejor tienen bolsas de varias decenas de miles de familias sin electrificar porque tienen bolsas de población. Es un continente muy grande con muchas zonas de muy difícil acceso en la que es difícil tener este tema claro. También hay una brecha de pobreza energética que es fundamental. Acceso insuficiente, mal servicio, personas que no tienen capacidad de pagar. Y esto es un tema que se va a ver en la tercera mesa, con lo cual no entraré, pero en América Latina es tremendamente importante, en ese 97, 98, 95% de población que sí tiene hoy acceso. La siguiente brecha es de desarrollo. Es decir, el no tener electricidad es uno de los síntomas de una situación muchas veces de abandono de estas zonas rurales. Antes he hablado de la no presencia del Estado. En muchas regiones, la única papelito que te faculta para pedir un crédito, para decir que vives en tu casa, para decir que puedes acceder a una financiación, es la factura de la compañía eléctrica. Es decir, tú no tienes un catastro, ¿no? Es la factura de la compañía eléctrica que sí llega allí, la que te faculta para decir, aquí existo, ¿no? Entonces, de cara al Estado, es una situación, esto es un caso real de Paraguay, ¿no? El tercer tema, se ha hablado aquí, es la financiación, la brecha de financiación. Coincido con José Gabriel, hay dinero, en estos países hay dinero para abordar la brecha de financiación. Hemos hecho el plan financiero de muchos de estos países que he mencionado antes, salvo el caso de Haití, que es un caso que dejo aparte ahora, luego si queréis que salgan las preguntas. La mayor parte de estos países pueden, con el dinero que ya invierten o poquito más, y a lo mejor con un aumento de las tarifas de la parte mayor de la población que tiene mayores ingresos, podrían cubrir de sobra la brecha de acceso que tienen. Estamos hablando de planes de acceso que son 1.300 millones de dólares en Perú, 1.000 millones en Brasil, 300 millones en Paraguay. Por ejemplo, Paraguay 300 millones. Bueno, pues el excedente en 7 años. El excedente de Itaipú anual es más de 700. Solo canalizando bien ese dinero podrían abordarlo y, bueno, muchas otras cosas. La cuestión ahí fundamental es la brecha también de políticas. Dentro de todas las inversiones que necesita la región iberoamericana en energía, las inversiones en transición energética son muchos órdenes de magnitud superiores a las inversiones en acceso. Es decir, si estamos hablando de 1.000 millones en el caso de Brasil, lo que Brasil está invirtiendo en transición energética, en su red, en penetración de renovables, etcétera, es muchos órdenes de magnitud superior. Entonces, aquí el problema, el principal, y lo habéis mencionado antes, es de liderazgo político. No se puede dejar de atender a la población vulnerable, aunque haya otras prioridades también. Es decir, se tiene que intentar el cubrir esta brecha política.
Bueno, te dejo ya. No te dejo más. Ya no te dejo más. No, muy rápidamente, porque yo quiero dejar hueco para la audiencia, tanto la online como para la presencial. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos para conseguir ese acceso universal? ¿O cuáles serían vuestras propuestas? Yo os pediría que lo hicierais cada uno desde vuestra parcela. José Gabriel, tú como operador, Luis Jesús como regulador y Andrés como, si me permites, planificador, aunque sé que estás en otros ámbitos. Muy rápidamente, por favor. O si queréis empezamos al revés. Por Andrés. Andrés, tú que ya estabas, tus soluciones. Yo que tenía carrerilla. Bien. Bueno, pues nosotros, voy a dar el resumen de lo que llevamos trabajando en muchos países, en concreto para América Latina. Lo primero que hace falta es un plan. Lo primero que hace falta es, uno, saber cuál es la dimensión del problema real, saber dónde están esas bolsas de población sin electrificar, saber cuáles son sus características, contar con esas comunidades, y este tema saldrá más adelante, es decir, que haya un liderazgo también de los propios beneficiarios del proceso de electrificación, que muchas veces están tremendamente lejos del lugar donde se toman decisiones. Y esto pasa por hacer un plan tecnoeconómico, que es lo primero que solemos hacer, lo hemos hecho en estos 10 países que me he mencionado antes, sabiendo que hay un mix de tecnologías, que hay una integración que no necesariamente hay que hacer llegar la red a todos, que se puede hacer llegar la red, se pueden utilizar soluciones individuales como las que Acciona instala por decenas de miles, que se pueden utilizar mini redes. Por poner un ejemplo, en el caso brasileño, la diferencia de inversión entre hacer business as usual y llevar el proyecto Luz para Todos hasta el final y conectar a todo el mundo versus hacer una estrategia integrada con distintos modos de electrificación, el volumen de inversión en el óptimo son 1.000 millones, mezclando un 50% de red y un 50% de no red. En el caso de llevar la red a todo el Amazonas son más de 3.000 millones, es decir, 3 veces, porque es población muy aislada y muy difícil, con todos los problemas además asociados de deforestación, pérdida de masa forestal, etcétera, y de emisiones. Entonces, primer tema, tener un plan. Segundo tema, definir quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, es decir, quién es el responsable. Antes he puesto el ejemplo de que la mitad del territorio de Colombia no se sabe de quién es responsabilidad, al final es responsabilidad del gobierno. Pero el gobierno tiene que saber cómo entrar ahí. Lo mismo pasa en Paraguay, lo mismo pasa en Perú. En Brasil, en cambio, sí que está clara la responsabilidad, pero el que es responsable, que es la empresa eléctrica de una zona amazónica, te dice, con la regulación que tengo yo no puedo llegar con estos equipos que me piden instalar de más de en torno a 1 kilovatio hora de consumo diario, que es mucho, los tengo que llevar en mulas y tengo que llevarlos a sitios que están a 2 meses es decir, es muy difícil. Entonces, hay necesidad de cambiar esas tecnologías. Y el tercero es tener un plan financiero, es saber ese dinero que ya digo que se puede gastar, quién lo va a poner, cómo se va a hacer, cómo se va a generar ese modelo de negocio que sea autofinanciado, sostenible, de forma que en el largo plazo no solo instales algo, sino que puedas reponerlo cuando se estropea, que puedas mantenerlo y operarlo. Y hasta ahí. He sido rápido. Jesús. Gracias, Mariano. Si sabemos, ya hemos comentado antes que el problema es de responsabilidad política y de que no haya un modelo de negocio porque no es económico, pues lo primero que tenemos que hacer es concienciar a los gobiernos y montar ese modelo de negocio o ese marco regulatorio. Yo siempre les digo a los reguladores iberoamericanos que el mercado de capitales es un mercado mundial, se pongan como se pongan. Los inversores van a ir a los países donde haya mayor seguridad jurídica y haya unas buenas instituciones, unas instituciones fuertes y donde bueno, pues los negocios puedan desarrollarse con una rentabilidad razonable, ¿no? El acceso universal a la energía necesita un modelo de negocio específico. El papel del regulador energético yo creo que es fundamental porque lo que tiene que hacer el regulador es conseguir alcanzar los objetivos de política energética que son de los gobiernos al menor coste posible. ¿Cuáles son los objetivos de política energética? Pues garantizar el suministro, garantizar la competitividad, garantizar que la energía tiene el menor impacto ambiental posible y, sobre todo, si no tengo acceso, pues oye, tener acceso a la energía, ¿no? Pero no todos los reguladores son conscientes de ello, porque yo me he encontrado con reguladores que me dicen esto no es de mi negociado. Digo, bueno, pues yo creo que sí, si no tiene un señor acceso a la energía, la calidad de suministro es malísima. Entonces, bueno, pues algo tendremos que hacer, ¿no?
falta un modelo de un marco regulatorio específico. Y ya en el informe que antes he comentado, pues se hablaba de una serie de soluciones. Por ejemplo, por orden de soluciones, tener un compromiso político por parte de los políticos y de los estados. La planificación como segundo elemento, no solamente planificación de red, sino también planificación, incluir los sistemas aislados dentro de esa misma planificación. Tener una regulación sencilla, técnica, que bueno, permita pues, unos mínimos estándares de calidad a los equipos que se van a instalar y también de unas mínimas normas de conexión y de operación. Tener una regulación económica también que pueda hacer viable que estos nuevos equipos, ya sean minigrid o sistemas solares fotovoltaicos, pues se viabilicen a través de unas tarifas que pueden ser subsidiadas por otros consumidores o bien a través de una serie de fondos. Y no solamente en electricidad, estoy también hablando de GLP. El GLP también es necesario y también hay que llevar el GLP cuando existe para el cocinado limpio en aquellas regiones donde pues, no se puede llevar. Entonces, como ejemplos, por ejemplo, de fondos que han tenido hasta ahora éxito y que, bueno, pues con el problema que existe, pues se ha visto que se ha avanzado, es en Perú, por ejemplo, existe el fondo FOSE y el fondo FISE, que significa, que supone la recaudación de una cantidad de dinero de los consumidores de gasolinas, gasóleos, etcétera, de gas natural y también de electricidad, que se utiliza, entre otras cosas, para esto, para el acceso universal a la energía. También Guatemala es otro ejemplo que se puede seguir. Existe también otro fondo y también existe una regla para la expansión de la red. Cuando alguien quiere, un distribuidor expande la red, tiene que expandir adicionalmente una serie de kilómetros adicionales si hay nuevas poblaciones o viviendas que están a una serie de kilómetros de donde ha llegado esa red, ¿no? O sea, que de alguna forma la regulación económica es importante. Y luego también programas de sensibilización social y educación, etcétera, y sobre todo para el tema del cocinado limpio, que es un problema, como se ha comentado antes, que influye en las familias vulnerables, pero también es un problema de género, ¿no? Las mujeres y las niñas están en este tipo inciden en ellas este problema, ¿no? Y esto sería un poco la solución, crear un marco regulatorio específico que contemple todo el problema y que parta de los gobiernos, que es quien tienen que tomar este tipo de decisiones, con apoyo de los reguladores, claro. Gracias, Luis Jesús, y gracias por la concisión y la precisión con que lo estáis desarrollando. José Gabriel, tu aportación. Sí, gracias Mariano. A ver, yo como operador, permíteme que haga de alguna forma un repaso a todo, porque los primeros que sufren un mal trabajo son los beneficiarios, son los que sufren. En segundo lugar, el operador es el que se carga con todas las cosas mal hechas desde el diseño, desde la falta de planificación, de falta de diagnóstico, pues al final el operador es el que lo sufre. Entonces, yo diría que no hay atajos. O sea, la receta que en nuestro caso creemos que existe diría que son 4 fundamentales. Diagnóstico, que lo has unido tú a la planificación, pero un buen diagnóstico. La planificación, que la planificación tenga en cuenta y esté diseñada, y en esto permanentemente lo estamos diciendo, o sea, no vale que desde aquí diseñemos cuál es el nivel mínimo de acceso a la energía para una población en una situación como las que hemos descrito antes. Tiene que ser una solución asequible que permita que las paguen. Tercer punto, regulación técnica, regulación tarifaria, que haga que genere un incentivo y que haga las cosas o establezca unas reglas del juego más sencillas. Y por último, ese modelo de financiación o los programas de financiación, pero que tenga muy en cuenta la parte de operación y mantenimiento, que no solo se centre en el subsidio, en la financiación inicial del CAPEX o de la inversión inicial, sino que también exija cómo se va a llevar a cabo esa operación y mantenimiento. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que habéis hecho un gran esfuerzo. Hay muchas ideas muy buenas, poco tiempo, desafortunadamente. A mí me gustaría ahora pasar a la audiencia. Y os propongo que, en primer lugar, tenemos unas cuantas personas conectadas online. Voy a leer algunas de las preguntas que nos han llegado y después de estas preguntas, si os parece, pasamos la palabra a los que estáis aquí, a la parte presencial. Me pasan una pregunta que es me señalan que es para Andrés, que dice: ¿cuál ha sido la participación de las utilities y cómo ves el rol de estas? ¿Cómo podrían aportar?
Pongo, por ejemplo, a Colombia, donde ya desde el esquema tarifario se definen unos planes de electrificación y sus inversiones para lo que se llama electrificación rural. ¿Cómo pueden incluirse nuevos modelos que nos permitan mejorar la cobertura y cerrar la brecha? Es una pequeña pregunta. Andrés. Pequeñita. Bueno, primero es fundamental. La electrificación no se puede hacer sin la colaboración de las utilities, públicas, privadas, en la situación que sea. Primero en su zona de incumbencia, en la zona de concesión. Y ahí hay dos pasos. Uno, no todo necesariamente va a ser extender la red. Es decir, la utility también puede hacer otro tipo de proyectos en zonas dentro de su área de concesión. Por ejemplo, en Panamá hay zonas tremendamente aisladas donde la empresa incumbente no va a llegar con la red nunca, o no debería, porque sería excepcionalmente caro. Entonces, tienen que empezar a pensar en un modelo en el que hay posiblemente distintas tecnologías y distintos modelos de negocio. Segundo, tiene que haber una regulación que permita que la inversión en miniredes o en sistemas individuales o aislados, como los llamamos acá, sea rentable y permita a la utility hacer esas inversiones y tener una garantía que cubrir costes de inversión, operación, mantenimiento, reposición, de forma que en el largo plazo podamos, dentro de 10 años, 15 años, 20 años, mantener esas inversiones. La segunda parte es que a lo mejor a las utilities les resulta difícil, y este caso es real en muchos de estos países, trabajar con comunidades muy aisladas, trabajar con comunidades indígenas, pensar en modelos distribuidos. Y ahí yo creo que la posibilidad de trabajar conjuntamente, haciendo subconcesiones, haciendo vehículos específicos, trabajando con cooperación o con alianzas público-privadas, el incorporar la perspectiva de entidades especializadas en trabajar con estas comunidades aisladas, de forma que aporten a la utility, a la empresa distribuidora, esa forma de trabajar especial con estas comunidades, porque, bueno, pues trabajando en el departamento de distribución de una utility X, bueno, pues dicen, no, pues yo quiero extender la red, que es lo que hago siempre. Y dices, bueno, pues que no puedes llegar con la red. Entonces, ¿cómo lo haces? Es que van a robar los equipos. Dices, no, porque hay ejemplos de organizaciones que son capaces de mantener unos equipos, de mantener altas tasas de pago, etcétera, etcétera, con una serie de buenas prácticas con estas comunidades. Entonces, eso implica también una capacidad de innovación en estas utilities, pero se está haciendo en algunos casos. Hay buenos ejemplos. Y también en eso hay por parte, por ejemplo, del BID, un hub energético en el que se comparten estas buenas prácticas para hacer que unos y otros puedan aprender de dónde se está haciendo bien y, bueno, pues evolucionar hacia ello. Muchas gracias, Andrés. De momento, Sandra, no tenemos más preguntas. Paso la palabra a la audiencia presencial. Estáis invitados a preguntar lo que queráis a este panel de expertos. Adelante. Inés, ¿alguien me puede ayudar? Sí, ya funciona. Bueno, muchas gracias, me parece. Inés, si sois tan amables, identificaros. Sí, yo soy Inés Gallego, soy voluntaria de Energías Sin Fronteras. Estoy además en la parte de sostenibilidad y un poco por eso os quería hacer la pregunta. Imaginemos que todo lo que habéis hablado se hace, o sea, se hace un modelo, se planifica tal, se hace un plan de negocio y se llega, que me imagino que os ha pasado más de una vez, a la conclusión de que no es un negocio. O sea, esto es la ruina. Lo habíais comentado antes, consumen muy poco, están aislados, tal. En ese caso, ¿cuál es el planteamiento? Inés, ¿alguien especial de la mesa o...? A ver, el que se atreva. Gracias, Inés. A ver, en el caso de la energía hay una ventaja porque tienes una referencia seguro. Seguro que, y si hablamos de África también, tienes una referencia de algún gasto mínimo que van a tener. Van a gastarse en algo, en velas, en queroseno antiguamente, en carga de celular. Están pagando $1 por cargar un móvil, que probablemente es cada semana. O sea, estás gastando $4. Nosotros, como trabajamos, esa es tu referencia y eso es lo máximo que te van a poder pagar y con eso, ¿qué soluciones puedes dar? Desde el momento en el que tengas un celular o tengas gasto en velas, te va a permitir llevar con un sistema, por muy pequeño que sea, que vas a llegar a un nivel 1 o nivel 2,
lo que tienes que conseguir es la inversión, pero estamos hablando de que la inversión la tendrás. Probablemente no puedes hacerlo rentable, pero tienes que buscar la fórmula de hacer sostenible aquello. Eso es como en este contexto hay financiaciones a fondo perdido para ayudar a los más pobres. Esa es la fórmula que nosotros utilizamos. Hay otros servicios básicos en los que es mucho más complicado el conseguir que te paguen por algo que no están pagando nunca, ¿no? Como puedes hablar del agua o del saneamiento. Pero en el caso de la electricidad, algo puedes llevarles. No, pero es una pregunta muy interesante porque estamos hablando al final del tipo de país. O sea, este tipo de países son países pobres. Y es verdad que si se hace un modelo regulatorio y puede ser viable porque hay subsidios cruzados, hay fondos y tal, puede ser que viabilicemos este tipo de equipos y que el acceso universal pueda ser el 100%. Pero el problema es mucho más profundo. Imaginaros que en España pues hay 1,5 millones de consumidores vulnerables sobre 30 millones de consumidores eléctricos, más o menos. En Iberoamérica es muchísimo mayor. O sea, la cantidad. No estamos hablando ya de acceso, estamos hablando de asequibilidad. Y la asequibilidad es el problema fundamental. Ahora mismo en Iberoamérica, pues estamos hablando de un país como Colombia, 60% de vulnerables frente a un 40% que pueden sostener su tarifa y tal, ¿no? Argentina tiene prácticamente la electricidad y el gas subvencionado, está subvencionado, no está a precios de coste, con lo cual, quiero decir que son países que con carácter general pues tienen tarifas o subvencionadas o tienen tarifas con una población con un alto grado de vulnerabilidad. ¿Cuál es la noticia positiva? Que tienen recursos. Recursos los tienen tanto gas, tienen también renovables, con lo cual es muy prácticamente a veces ese precio que establecen los gobiernos o los reguladores no es el precio de mercado a nivel internacional, sino es el coste de extracción de ese gas. Y bueno, pues esa es la buena noticia, que los tienen recursos y poco a poco pues irán ajustando esas tarifas a los costes y a los precios internacionales. Pero el problema es mucho más profundo. Lo que sí es cierto que hay que empezar por esa regulación que vaya viabilizando las inversiones, porque sin esa regulación las inversiones no serán viables. Y aunque existan fondos, los fondos se agotan, y aunque existan subvenciones, se agotan. Al final, cada uno tiene que pagar lo que consume y lo que cuesta el suministro, ¿no? Gracias, Luis Jesús. Andrés, quedabas tú y luego, José Gabriel, tú querías añadir algo, ¿no? Yo algo sobre lo que ha dicho Luis Jesús, que dice que coincido en el agotamiento de los fondos, porque encima se va a agravar. Porque has dicho, son países pobres. Ojo, son países ya que empiezan a ser renta media que no entran en CDE, pasan a no ser ayuda oficial, no ser reconocidos como ayuda oficial al desarrollo, con lo cual se van a quedar sin encima esas financiaciones para lo que queda por cubrir. Yo voy a dar la nota positiva. La negativa se la dejo a Ignacio cuando hable de África. Pero cuando hablamos de América Latina, con la excepción de Haití, el problema no es el dinero. A mí, una de las primeras lecciones que me dejó boquiabierto es trabajando en la India, que alguien me dijo, en la India el problema no es dinero. Y cuando estábamos trabajando allí había más de 400 millones de personas sin electricidad, 300 y pico millones, Europa entera. Y en 1000 días lo electrificaron todo, con sus cosas. No hablo de eso. En América Latina casi todos los países pueden autofinanciar esto, o bien con inversión privada o bien con propios fondos. Es verdad que hay países donde la tensión, incluyendo pobreza energética, es muy grande, pero también es cierto que hay países que tienen tarifas eléctricas muy por debajo de las que pagamos aquí y muy por debajo de los costes de producción, porque a lo mejor el 80% de la población o el 90% de la población está subsidiada, y está subsidiada gente que tiene ingresos altos, igual que la gente que tiene bajos ingresos. Entonces, a lo mejor pasar por una revisión regulatoria en la que se recolocan esos subsidios y se ponen en la población más vulnerable ayuda a financiar esa brecha entre lo que yo me puedo permitir, que es fundamental, y lo que cuesta el servicio, que siempre es 6 o 7 veces más caro de lo que yo puedo pagar. Y esto es un dato, por ejemplo, de Paraguay. Entonces, se puede. Es una cuestión de voluntad política, lo cual no significa que sea fácil decir a la población, al 30% de población rica o de ingresos medios, decirle, ya no tienes subsidio. A partir de ahora tienes que pagar el coste de la energía, o a partir de ahora tienes que pagar incluso un poquito más para que... La segunda parte que es fundamental es
considerar también a la gente que está fuera de la red como beneficiaria de los subsidios, que ese es el gran problema. Yo he visto poblaciones indígenas en medio de la selva que estaban pagando la red, estaban pagando la electricidad al precio del diésel, a 25 céntimos el kilovatio hora o 250 al megavatio. Pensad esto en España lo que es. Mientras la población conectada, incluso los ricos, la pagaban a 50 céntimos, o sea, a 5 céntimos, 5 veces más barata. Entonces los indígenas están pagando 5 veces más y además son más pobres y además están en una zona aislada. Entonces, si no haces que los beneficios de los subsidios lleguen a todos independientemente de las tecnologías, y eso es el tema de un buen diseño regulatorio, esto no puede pasar. Pero en América Latina, con la excepción de Haití, el problema no es dinero, el problema es de distribución y de buena regulación. Admitimos una pregunta más. Admitimos una pregunta. José Luis Sánchez. José Luis, por favor, tenemos que tomar café, que ya lo aviso, después de esta sesión hay un café abajo en la cafetería. Adelante, breve, y señálame a uno de los responsables. Antes que hablábamos de... Sí, que los que estáis aquí sois todos españoles, ¿no? Entonces, y estamos hablando de Iberoamérica, ¿no? Entonces, a mí me queda la cosa de decir, oye, ¿habéis identificado a alguien allí que esté preocupado por esto, que esté haciendo algo, que nos contéis cómo lo están haciendo y si están, en vuestra opinión, están haciéndolo de forma adecuada o no? No sé, esa perspectiva, ¿no? Me ha faltado un poco información de eso. Si no sé quién de vosotros quizá podéis aportar algo. Disculpadme porque me voy a saltar lo del moderador y te voy a dar un dato. Esta es una sesión para celebrar el 10º aniversario de la Mesa de Acceso Universal a la Energía y para celebrar el primer año en que esta asociación, MAUE, es asociación, ya somos con papeles. Hemos estado casi 10 años sin papeles, ahora ya tenemos un estatus jurídico y nuestra intención, aquí ves 3 personas de MAUE, a Luis Jesús le engancharemos dentro de poco, pero hay 3 personas de 3 organizaciones de MAUE. Nuestra intención, y era una de las intenciones, objetivos de esta reunión, es que venga gente de allá. Tenemos alguna persona en la audiencia que luego te puedo presentar, que está hablando desde aquí y desde allí, pero la intención es que los de allí también se puedan unir. Dicho esto, no sé quién quiere responder. José Gabriel, adelante. Gracias, José Luis. Bueno, en nuestro caso, por legitimar un poco la presencia, nosotros contamos con 6 ONGs locales gestionadas por personas locales en los países en Perú, México, Panamá, Chile, Brasil y ahora en República Dominicana, que son los que de verdad saben de esto y los que se enfrentan al problema diario. Pero hay mucha gente que está trabajando en los propios ministerios, tienes unidades que empiezan a concienciarse y a sensibilizarse sobre esto. El problema en algunos casos se llama pobreza energética, otros acceso. O sea, sí que hay un nicho, pero el problema es llegar arriba, que pase a ser una prioridad absoluta para los gobiernos y que establezcan las medidas para llevarlo a cabo. Pero expertos hay. No sé si quieres, luego en el café te mencionamos unos tras otros por país, que son con los socios que trabajamos y los que nos han ayudado también a abrir brecha, ¿no?, en estos países. Yo desde AREA, como he comentado, desde AREA estamos empujando para que esto se cale cada vez más en los reguladores que también están muy cerca de los gobiernos. Entonces, bueno, hay reguladores que lo están haciendo bien, como he comentado antes, y hay otros que dicen, oye, esto no es mío. Bueno, pues lo que estamos tratando desde AREA también es machacar en el sentido de que esto también es suyo, o sea, es un tema de los reguladores y por ahí también hay que continuar y hay que seguir empujando. Bueno, primero la iniciativa viene de allí en casi todo lo que hacemos. En mi caso, te piden que ayudes a hacer una cosa con una tecnología que a lo mejor ellos no tienen y tú aportas eso. Pero ciertamente todos los planes que nosotros hacemos surgen de una iniciativa del gobierno, con la participación de las empresas de allí, con la participación de la gente que está haciendo instalaciones en zonas aisladas. Es decir, hay muchísima actividad y muchísimo conocimiento allí, pero hay cosas que faltan. Es decir, en esto el apoyo
aparte de faltar dinero, el apoyo de la perspectiva de modelos de negocio regulatoria correcta. El Paraguay no tiene regulador, todo lo decide el presidente. Bueno, pues bien, pero a ver quién va a ir allí a invertir en renovables o no. Tienen dinero para hacerlo ellos, pero luego ellos no arreglan su red porque tienen otras cosas que hacer. Es decir, hay cosas en las que el contagio de las experiencias internacionales, de lo que hacen tus vecinos, de lo que pasa afuera, ayuda. También te diría así un poco sacando pecho que para mí Iberoamérica es casa. O sea, cuando pasas allí una semana de cada 4 o 2 o 3, pues al final, bueno, pero es verdad, yo no soy el indígena que vive allí, pero estás, o sea, y también muchas veces es necesario romper un status quo que desde las prácticas, hay países que tienen una conciencia muy clara de la importancia de las zonas aisladas. Y yo me he encontrado un ministro de Minas y Energía, no diré de qué país, que decía que, bueno, que la solución para que la gente de zonas aisladas de su país tuviera luz es que se fueran a vivir a la capital. Porque, bueno, pues en la capital hay luz y en su zona no hay, pues que vengan. Bien, bueno, no, a eso voy, que yo creo que en esto el trabajo pasa, y lo ha salido antes en la anterior, por la colaboración de todos y por mezclar las perspectivas de muchos. No veo una competencia local, aunque es importante, estoy de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que debemos parar aquí. Hay más sesiones. Hay un café ahora. Primero, pediros un aplauso para nuestros panelistas. Segundo, agradecerles su labor y decir que hay que estar aquí de vuelta a las 6:45, sí o sí, que entramos con el tema africano. Gracias y hasta dentro de un rato.